de cara a las próximas elecciones que elijamos nuestro representante en el Congreso es que meditemos por quién vamos a votar. Uh-huh. ¿Quién es el que me representa? ¿Es el que mayor representatividad o más se acerca? La crisis que se da en el Congreso Nacional en realidad es una crisis política, claro, lo que nosotros ahí tenemos. Yo lo que sí te puedo decir, Orlando, es que pasado el tiempo, yo creo que fue un enorme error que cometimos el haber de una u otra manera no resuelto. Hola, hola, bienvenidos a Status Quo. Hoy tengo invitados de lujo. Estoy contento de poder contar con dos personas que han estado en tema anticorrupción, diputados del Congreso Nacional, personas muy destacados a nivel profesional, y es un placer para mí poder presentarles al abogado Ramón Barrios y a la abogada Fátima Mena. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en este programa. Pues definitivamente un placer compartir con mi colega, buen amigo, coterráneo, el abogado Ramón Barrios. Abogado. Muchas gracias. Honradísimo con la invitación, la interactividad, la interacción con gente joven de San Pedro Sula, me encanta. Y bueno, con una parlamentaria a la que le tengo mucho afecto, cariño, pero sobre todo admiración y respeto por el trabajo profesional que hace en el Congreso. Gracias a ambos por estar aquí. Y bueno, ambos abogados han compartido pues este periodo, han compartido también comisión, como lo hablábamos fuera de cámaras. Y bueno, me gustaría conocerlos un poquito más, porque ambas son figuras públicas, la gente los conoce y conoce más o menos su trabajo como congresistas. Pero a nivel personal, cuéntenme un poco. Ya me contaron que los dos son de San Pedro, de Guamilito y de Papa Arahona. Yo soy de Papa Arahona. De Papa Arahona, sí. De Papa Arahona, por consiguiente, seguidor sufrido de mi querido Club Deportivo Maratón. Me he dedicado a dos cosas esencialmente. A la labor jurisdiccional. Yo fui coordinador y juez de los tribunales de sentencia de San Pedro Sula. He sido profesor universitario por 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero también en universidades privadas de esta ciudad. Lo que más me gusta es enseñar, de verdad me gusta. Soy un maestro, me hubiese gustado ser maestro titulado, no lo soy, pero bueno, me he dedicado a la enseñanza en la universidad. Y bueno, me incursioné en política a partir de un hecho que marcó mi vida. Yo estaba muy cómodo en mi labor jurisdiccional y en el año 2009 se dio un golpe de Estado en este país que hizo que yo, como profesor de Derecho Constitucional, dije en ese momento: ¿qué voy a ir a hacer la próxima semana donde mis estudiantes, y me voy a parar enfrente de ellos y por temor voy a decir que aquí no ha pasado absolutamente nada? Y tuve que tomar una decisión que marcó mi vida, que tuvo consecuencias profesionales, hasta familiares, ¿verdad? Al interior de mi familia, pero bueno, con mucho gusto, y después incursioné en política en el Partido Libertad y Refundación. Y bueno, aquí estamos en el Congreso Nacional. Qué bueno, qué bueno. Y usted, Fátima, cuéntenos un poco de usted, de su historia, cómo incursionó en política, y a título personal, cuéntenos un poco algo que quizás no sepamos. Bueno, soy sanpedrana, como lo comentaste. Soy abogada de profesión. Empecé en los juzgados como muchos, ad honorem. Empecé como escribiente y pues trabajé básicamente 8 años en el Poder Judicial. Tengo una maestría en Administración de Justicia y en el 2009 pues yo me encontraba en Costa Rica y en ese momento trabajaba para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que hacíamos litigio estratégico. Realmente en casos de violaciones a derechos humanos dentro de la región. En ese año, en el 2009, pues yo trabajaba ahí en el sistema interamericano, pero obviamente el golpe también vino a sacudir instancias internacionales y me tocó regresar a Honduras en el marco de una crisis política, económica, social, con la suerte de que en el 2009 conozco a mi esposo. Y pues yo realmente no tenía planes. No, es hondureño. Ah, hondureño, ok. Sí, es hondureño, es copaneco. Y la verdad es que yo no venía con el plan pues de establecer una familia, pero bueno, hay cosas que realmente uno
como el amor, que no las puede planear. Y pues se dio el caso que nos encontramos y empezamos una relación y pues yo no quería, después de haber trabajado 8 años en el Poder Judicial, realmente me encanta el Poder Judicial, es una institución muy noble, pero también habiendo estado dentro, pues realmente conocemos las deficiencias y la necesidad de trabajar por la independencia. Me salí creyendo que de la otra cara de la moneda, de la parte del litigio privado, pues iba a ser diferente, y también nos encontramos en que yo realmente admiro a los litigantes porque son los que tienen que ir a enfrentarse pues básicamente a un sistema pues bastante cooptado. Y es cuando decido, acabo de tener a mi bebé, me da una depresión postparto, que bueno, es algo más común de lo que normalmente lo hablamos, y yo lo que sentí era una enorme irresponsabilidad de haber traído un niño a un país estructuralmente corrupto. Entonces ahí es cuando yo quiero hacer algo por Honduras, y me llama la atención el Partido Anticorrupción en su momento. Entonces digo, bueno, ya pego una llamada y les digo, bueno, quiero ayudar en este proceso de construir un partido que quiera luchar contra la impunidad y la corrupción, y así doy mis primeros pasos en política, ¿verdad? En el PAC allá en el 2011. Bueno, ambos mencionaron que hubieron situaciones puntuales, el golpe de Estado, que los impulsaron a tomar decisiones y avanzar en su carrera, quizás dar un giro en su carrera. Ahora, usted mencionó que hubieron repercusiones familiares y me imagino que mucha gente se opuso, y quizás también usted, abogada Fátima. Pero ¿qué creen ustedes o qué le podrían decir a esas personas que es que hay demasiada corrupción en este país, no se puede hacer nada, y que quizás tienen ese deseo de incursionar en político, a hacer cambios, a poder aportar algo a la sociedad hondureña, pero dicen, no, la política no sirve, no se puede hacer nada, el sistema está podrido? ¿Qué opinión le podría decir a estas personas que piensan de esta manera? Que los hay, ¿verdad? Sí, lo primero que hay que decir, sobre todo a la gente joven, ¿verdad? Yo sí entiendo estos comentarios cuando se establece de que la política es corrupta, de que yo no me meto en cuestiones políticas porque ahí solo hay corruptos. Lo primero es que hay que un poco delimitar los conceptos. La política es la administración de la cosa pública, sobre todo en un país como Honduras, de los asuntos públicos y más específicamente del dinero público, es decir, de los impuestos que pagamos usted, Fátima, los amigos que nos están viendo y nos están escuchando. Lo que usted gana como sueldo, usted no se lo da al vecino para que lo administre. Es decir, ese dinero, cada vez que nosotros ponemos una recarga, cada vez que nosotros pagamos impuestos porque sacamos la licencia de conducir, porque hay que pagar el recibo de la ENE o del agua, estamos pagando dinero público. ¿Y a quién le confiamos el dinero público? Cuando usted dice yo no me meto en la política, entonces le está confiando el dinero público a otra persona que tome la decisión de administrar ese dinero público a otra persona. Por eso sí nos debe, digamos, interesar la política. A lo mejor lo que tenemos aversión o lo que tienen aversión los jóvenes es a la política partidista, a la política de los partidos políticos. Entonces, pero sí todos los ciudadanos, y además porque es una obligación cada vez que nosotros llegamos a los 18 años, una de las facultades, de las obligaciones de la ciudadanía, es que adquirimos derechos políticos. Y eso implica también la administración de la cosa pública. Entonces yo quiero llamar la atención en este sentido y decirle a los jóvenes que sí les debe interesar la política, que sí nos debe interesar la política en el sentido que es la administración del dinero público. Cómo vamos, esos 100 lempiras o esos 1000 lempiras que tiene el gobierno, cómo los va a repartir. Es decir, con qué criterios se lo vamos a dar a un sector, con qué criterios lo vamos a invertir en un hospital en San Pedro Sula y no en Santa Bárbara. ¿Con qué criterio vamos a construir una cancha deportiva o no una escuela? ¿Con qué criterio vamos a invertir ese dinero en una carretera que va hacia Copán y no una que va hacia Tela? Es decir, todas esas cuestiones nos tienen que interesar porque es el dinero de todos nosotros. Muy bien. ¿Y usted, Fátima, qué piensa al respecto?
Bueno, yo creo que también cuando hablamos de política, desafortunadamente el joven dice, la política es corrupción, la política es sucia, la política... y empiezan a utilizar palabras que alejan al ciudadano o al buen ciudadano de la participación política. Para mí la política es la búsqueda del bien común. Entonces, cuando nosotros escuchamos que la política es algo que tiene que ver con corrupción o con intereses de sector particulares o de grupo, yo creo que eso es la politiquería. O sea, eso es lo que más bien nosotros debemos de combatir, de erradicar, de quitar. Y yo creo que desafortunadamente hay una lucha constante por el poder. Claro. Pero hay muchas personas que se han metido en la búsqueda de la lucha por el poder, no por poder mejorar la situación del país, sino que para poder traer beneficios a su grupo, a su sector, y desafortunadamente un país como Honduras declarado estructuralmente corrupto. Estos grupos, estas élites políticas, económicas corruptas, tienen una estrategia. Y para mí se llama la estrategia de la confusión y la complejidad. Entonces, hacen ver la política como que es algo muy abstracto, ajeno al ciudadano, difícil de llegar porque hay que tener padrinos, cuello, dinero, y además lo hacen sucia para que el buen ciudadano diga, no, ¿saben qué? Yo esto no me meto y se aleja. ¿Qué sucede cuando los ciudadanos o la ciudadanía se aleja de la política? Entonces, las élites o los grupos malos quedan básicamente haciendo y deshaciendo del erario público y de la administración pública. Y eso es justamente lo que buscan, que no exista participación ciudadana real. Entonces, cuando el ciudadano y la ciudadana entiende que lo que estos grupos de poder han querido hacer históricamente, tanto con poder político como poder económico, es alejar a la ciudadanía en la toma de decisiones para que ellos se queden repartiéndose la piñata. Nosotros podemos entender que la única forma de revertir eso es, uno, entendiendo cómo funciona nuestro gobierno y acercándonos, siendo veedores y participando para que esa piñata, que es el erario público, no se reparta y que nosotros realmente podamos ser auditores, veedores de una administración sana. Entre más cerca está la ciudadanía, más involucrada, y cuando hablamos de política, no solamente, y me gustó la diferencia que hizo el abogado Barrios, política no solamente es política partidaria, es una forma, pero hay otras formas de participar activamente en la actividad política como veedores, ejerciendo el voto, siendo críticos, organizándonos a través de patronatos, organizaciones de sociedad civil. Hay muchas otras formas que hacerlo que no necesariamente pasa por postularse, por ejemplo, a un cargo de elección popular. Entonces, creo que mi llamado a los jóvenes es que, como volver a definir la política como la búsqueda del bien común y tratar de sacar a los politiqueros y entrar y participar. Y bueno, cada quien tendrá una vocación. Y yo creo que todos desde nuestra trinchera tenemos una forma de participar de forma activa para depurar desafortunadamente la clase política corrupta que impera en el país. Sí. Y somos seres políticos, aunque, claro, aunque nosotros no participemos activamente como políticos en la actividad política, el no votar es una actividad política como tal y muchas otras cosas. Entonces, como decía el abogado, o sea, nos va a afectar, querramos o no, y es importante involucrarse. Así que muchas gracias, me parece muy, muy válido este punto. Pero me gustaría, ya que ustedes, pues, digamos, recientemente se involucraron al tema político, digamos, en comparación con gente que lleva 20 años, 30 años, ¿en algún punto ustedes se han decepcionado a lo interno de la actividad política? O sea, al ver lo que usted mencionaba, Fátima, que hay una corrupción estructural y sistemática en los diferentes estamentos del país, ¿han sentido, y bueno, si quieren me responden, alguna vez voy a tirar la toalla, como decimos popularmente, ¿han pensado eso? Sí, yo sí. ¿Sí? O sea, como seres humanos, uno a veces tiene expectativas, tiene esperanzas, uno entra, digamos, a esta etapa de su vida con las mejores intenciones, pero digamos, la política partidaria llega un momento en que
y lo voy a decir sincero, hay momentos en que le dicen a uno, hasta aquí puede llegar. Hasta aquí. Es decir, su área de influencia es hasta aquí. Y de aquí usted no puede pasar. Porque si intenta pasar, si va contra los que toman las decisiones aquí, pues va a tener consecuencias. Entonces, sí, he tenido decepciones, pero de eso se trata, ¿no? Que pese a las decepciones, pese a las tomas de decisiones, uno quiera seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Es decir, finalmente uno puede estar, digamos, identificado con un partido político en particular, con un programa, con una ideología, pero al final mi participación política tiene que ver con lo mejor para Honduras. Yo nací aquí, quiero vivir aquí y bueno, si Dios quiere, morir aquí en mi país. No me quiero ir al extranjero más que de vacaciones alguna vez, pero a mí me gusta mi país. A mí me gusta conversar con la gente de Honduras. A mí me gusta comer lo que comemos los hondureños, tener nuestro ritmo de trabajo. A mí me gusta lo que vivimos en el país. Entonces, pese a esas cuestiones, me he llevado mis decepciones, pero voy a seguir porque entiendo que en la medida en que yo no siga, eso es los malos siempre quieren que la gente se salga. Uh-huh. Y entonces no, ahí vamos a seguir de testarudos, tratando de hacer, algunas veces podamos lograr algunas cosas, otras veces no las podemos lograr, pero lo más importante es que uno no se aleje de sus principios, es decir, y si en algún momento chocan nuestros principios con los principios del partido político o con los principios de la corriente a la que pertenezco o al grupo que pertenezco, uno tiene que tener claro los valores por encima de estas cosas que están más abajo. Muy bien. ¿Y usted, Fati? Sí, definitivamente, como dice el dicho popular, no es lo mismo verlo venir que hablar con ella. Y pues cuando uno está en la política, pues obviamente uno tiene pues grandes sueños, grandes ideales, pero realmente cuando ya se está dentro, construir realmente es sumamente difícil. Para empezar, hay visiones, desde dentro del Congreso somos 128 diputados, o sea, ponernos de acuerdo es difícil. Y creo que hay una etapa realmente, yo le hablo como un desencanto, o sea, cuando realmente uno ve que las cosas no van tan rápido como uno quisieran, cuando pues hay ciertos frenos que se ponen en medio del camino, incluso cuando quienes pensábamos que podían ser nuestros aliados o que había posibilidad de construir más, pues simple y sencillamente ya no existe esa prioridad. Entonces, creo que desafortunadamente es normal esa etapa de desencanto que hay, especialmente cuando somos políticos en una primera contienda, por primera vez, se llega con un entusiasmo. La primera vez que iba al Congreso, con el PAC, por ejemplo, pensábamos que sí podían hacer muchas cosas y bueno, pues muy limitado. Cuando llegué a la alcaldía como regidora, también pues pensábamos que podía ser, y yo creo que los gobiernos locales son incluso más difíciles que el Congreso, porque los congresos pues de una u otra manera hay mayor capacidad de maniobra para el diputado o la diputada de poder tener su voz. Los gobiernos locales, más allá de la figura del alcalde, son espacios completamente visibilizados. Creo que a mí lo que me alimenta la energía de poder mantenerme en esto es ver tanto que hay por hacer. O sea, que hay tanto camino que recorrer. Y que pues hoy tenemos la dicha de estar en un espacio a donde pues pocos realmente, donde pocos pueden llegar. Somos privilegiados de que pues hay una gran parte de nuestros compatriotas hondureñas tienen que pelear día con día con sobrevivir. Y nosotros creo que tenemos la obligación de alzar la voz y generar estos cambios. Yo creo que la esperanza es lo último que debe de morir y quienes estamos en una posibilidad, no solamente los políticos, los emprendedores, los empresarios, los maestros, los profesionales, el emprendedor. O sea, tenemos que luchar por este país. No podemos...
lo único que es prohibido es rendirse. Y claro que hay golpes, que hay desencantos, que a veces quisiéramos tirar la toalla, injusticias que se dan tanto en el ámbito político amplio como hasta en lo interno, actos de inmadurez, pero yo creo que un país que es tan rico, tan hermoso, tan mal cuidado, tan maltratado, estamos obligados todos y todas a poner nuestros talentos, nuestros esfuerzos y nuestras luchas para poder mejorar las condiciones y todo. Yo creo que lo único que no se vale aquí es rendirse. Totalmente, totalmente. Y muchos compatriotas han tenido que emigrar por el tema de la seguridad, por el tema económico. Pero estoy seguro que la gran mayoría, si tuvieran esa facilidad que tienen en otros países de seguridad, la economía, un nivel de vida elevado que no solamente es dinero, yo estoy seguro que se quedarían en el país, porque como dijo el abogado, los frijolitos hondureños, la gente, nuestra cultura. Nuestra tierra. Nuestra tierra, claro, claro. Nuestra sí. gente. Sí. Nuestras playas, nuestras montañas, sí, nuestros pueblos. O sea, sí. nuestra madre tierra es Honduras. Claro, claro. Y por mucho que estemos en otro lado, o sea, Sí. nuestra casa es la que tenemos que cuidar. Sí, totalmente. Y yo les hice la pregunta porque desde otros ámbitos, por ejemplo, los emprendedores, estudiantes, tienen retos y muchas veces tienen ganas de tirar la toalla, pero creo que se da en todo ámbito. En la política se da la persona que tiene su empleo, pero qué bueno que haya personas que estén buscando esos cambios, ¿verdad? Para el mejoramiento de nuestro país. Y bueno, me gustaría, ya entrando en el contexto del Congreso Nacional, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que existen en el Congreso y cuáles son los temas más importantes y más urgentes en este momento, desde su óptica? Lo primero que tenemos que tener claro, y perdón porque yo creo que siempre tomo yo la Siéntanse libres. Lo primero que tenemos que tener claro es para qué sirve el Congreso. ¿Qué es el Congreso Nacional de la República? El Congreso, como poder del Estado, es, digamos, la representación política más legítima de la ciudadanía. Es decir, ni siquiera la presidencia de la República, ni siquiera el Poder Judicial. Sí, en el contrato social que se llama Constitución de la República, la mayor representación es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente la constituimos todos los ciudadanos, en este caso los 10 millones y bueno, los ciudadanos a partir de los 18 años, digamos, legítimamente. Pero como la única misión de la Asamblea Nacional Constituyente es hacernos un pacto, es decir, un contrato. Entonces decimos en ese contrato, los 10 millones no podemos estar gobernantes. No podemos ser gobernantes los 10 millones. Entonces, en ese pacto nos ponemos de acuerdo. Mire, nosotros cedemos nuestra soberanía, nuestra facultad de ser los jefes y constituimos ciertos poderes del Estado para poder administrarnos, ¿verdad? Esto es como una casa. Bueno, papá no puede mandar él solo, mamá no puede mandar solo, y aquí nos vamos a ordenar. Entonces, esos lineamientos generales de ordenamiento que le llamamos Constitución de la República, ese es, digamos, el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente, la máxima representación de la ciudadanía. Pero como una vez dado ese contrato social, la Asamblea Nacional Constituyente queda en reposo. Y quien pasa a representar esa ciudadanía por antonomasia es el Congreso Nacional de la República a través de los diputados del Congreso Nacional. Entonces el Congreso Nacional, de los 3 poderes del Estado, para mí es el más representativo de la ciudadanía, de la voluntad popular, de la soberanía. Perdón que lo interrumpa, pero me llama mucho la atención lo que dijo usted, que es la representación legítima del pueblo, ¿verdad? Y la más democrática. Y le voy a decir por qué, porque uno siempre piensa que es el presidente de la República. Sí. Sin embargo, el Congreso Nacional es más diversa, porque representa a varios partidos políticos. El presidente normalmente representa la voluntad de la mayoría. Claro. Pero esa minoría no está representada en ese presidente. Mientras que en el Congreso Nacional, las minorías sí están representadas.
Y los 18 departamentos. Y los 18 departamentos. Y el actual Congreso Nacional a mí me encanta. Es la primera vez, es único, es inédito. Yo pertenezco al Partido Libertad y Refundación. Y siempre digo esto, afortunadamente mi partido no tiene la mayoría simple. Y eso es bueno para la democracia. Nosotros somos apenas 50. Para tener mayoría simple necesitamos 65. Luego tiene la representación el Partido Nacional, que tiene alrededor de 43 ahora, ¿no? Y luego sigue el Partido Liberal con 22. O sea, lo que le quiero decir, y el Partido Salvador de Honduras, es que es el corte transversal de cómo en un momento determinado la ciudadanía hondureña se representa, más que la presidencia de la República. Por eso a mí me interesa que tengamos claro qué es el Congreso Nacional. Abogado, pero yo quiero aprovechar lo que tengo dos grandes abogados acá. Yo quiero sacar de ese conocimiento jurídico que ustedes tienen. Usted me dice que son para ustedes la representación más legítima del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces ha ocurrido, el Congreso Nacional no representa los intereses de las grandes mayorías de Honduras. O sea, y también alguien podría decir, y fuera del conocimiento jurídico, del contrato social, pero dicen, o sea, yo no escogí el sistema de gobierno y yo ni voto. Pero, y no son las decisiones que me representan, más bien son decisiones que están en contra de mis intereses. Entonces, ¿cómo puede ser el Congreso Nacional la representación más legítima? Si más bien lo que ellos están representando son intereses particulares. Obvio, estoy hablando de generalizaciones y no necesariamente es lo que yo pienso, sino que es lo que la gente habla en la calle, ¿verdad? Es lo que la gente dice. Ellos están representando sus intereses. Obviamente sabemos que no todos, pero hay diputados que van a enriquecerse, a hacer negocios. Entonces, ¿qué sucede con ese sistema? ¿Cómo el ciudadano de a pie, común y corriente, puede lidiar con esa incongruencia, digamos, desde un punto de vista quizás filosófico, jurídico, a un punto de vista práctico? Solo termino mi idea. Sí, disculpe que lo interrumpí. Porque sí. seguramente Fátima tiene una opinión interesantísima al respecto. Porque usted me hace una pregunta importante. Bueno, ya tenemos claro que es el Congreso Nacional, pero ¿cómo elegimos a estos diputados? ¿Cómo ese diputado me representa a mí? ¿O cómo hago que haga una conexión? Yo creo que los votantes tenemos una responsabilidad en el momento que vamos a elegir a nuestros representantes. No estoy hablando del presidente de la República. Estoy hablando de nuestros representantes en el Congreso. Para mí es que a lo mejor con nuestra tradición presidencialista le hemos dado mayor importancia a la elección del presidente de la República. Pero a mí, en un sistema constitucionalista y presidencialista como el nuestro, hoy nos estamos dando cuenta que los grandes cambios se hacen en el Congreso Nacional de la República y no en el Poder Ejecutivo. Entonces hay una responsabilidad del votante cuando le dan aquella papeleta electoral de elegir a sus representantes del Congreso Nacional. De no elegir una plancha, sino de escoger a cada uno y decir, esta persona me representa a mí, esta persona no me representa a mí. Entonces, ese momento, esa educación política, creo que es lo que nos ha faltado. Y por eso entonces hay un divorcio entre el diputado que está en Tegucigalpa representando al departamento de Cortés y yo, ciudadano en San Pedro Sula, que trabajo todos los días, que no me interesa la política, que lo único que quiero es que me dejen trabajar. Esta es una expresión muy sanpedrana. Déjenme trabajar. Yo no vivo de déjenme trabajar. Entonces, eso es muy sanpedrano. Los sanpedranos somos diferentes. Yo comentaba con alguien ayer que en Tegucigalpa llevan como 2 semanas los empleados públicos de hacer una cuestión que a mí me cuesta entender, que se llama teletrabajo. Pues ese mismo empleado público, digamos, la filial en San Pedro Sula no está en teletrabajo. Aquí he estado trabajando. Así somos los sanpedranos. A mí me cuesta entender este mundo de burocracia de Tegucigalpa. O sea, los sanpedranos somos totalmente diferentes, los del departamento de Cortés, de Valle de Sula. Entonces, quizá el momento, digamos, más importante de cara a las próximas elecciones que elijamos nuestro representante en el Congreso es que meditemos por quién vamos a votar. ¿Quién
es el que me representa, es el que mayor representatividad o más se acerca ideológicamente, políticamente, filosóficamente a lo que yo creo y yo quiero de mi ciudad y de mi departamento. Muy bien. Abogada Fátima, en el contexto de un país como el nuestro, que hay muchos retos como la pobreza, la educación, que hay poca educación política, la democracia representativa, ¿es funcional? ¿Es viable en un país como Honduras en ese contexto? Bueno, creo que la democracia, en medio de todas sus imperfecciones, creo que es el modelo realmente de forma de gobierno que más respeta los derechos humanos, más permite realmente que se respete el derecho de igualdad entre todos y todas, que establece pesos y contrapesos, elecciones libres, tener personalidades democráticas. Yo creo que es importante rescatar que de las diferentes formas de gobierno podemos tener formas de gobierno donde el poder está en una persona, que puede ser una dictadura o una monarquía, una forma de gobierno donde el poder radica en un grupo de personas, que pues esa puede ser una oligarquía o otra, y luego la democracia, que es el poder que está en el pueblo. Y que bueno, no voy a repetir lo que el abogado Ramón Barrios ya estableció, pero que nos explicó realmente por qué el Congreso es el poder más importante. De hecho, junto con el exdiputado Aníbal Calix, nosotros tenemos una plataforma que fundamos que se llamaba Congreso Primero, que explicaba realmente la importancia del Congreso y a donde nosotros creemos que toda democracia representativa arranca en este poder del Estado en el Congreso Nacional. El problema creo que es que no, cuando la democracia arranca, la puesta en práctica, hay algunos factores que laceran la democracia misma. Y uno es, por ejemplo, cuando en el tema de financiamiento político, cuando los que llegan a las campañas realmente no son personas que llegaron ahí de forma individual, sino porque no es la visión de un ciudadano, un voto, sino que un lempira, un voto, un dólar, un voto. Por eso es que el tema de financiamiento político se vuelve tan importante, porque cuando hay dinero que viene de origen ilícito o cuando se están financiando candidatos y la competencia ya no es igual para todos y todas, entonces estamos poniendo a diputados y diputadas que no representan los intereses de la colectividad, sino que llegan diputados que son narcodiputados, porque los pusieron los narcotraficantes, o diputados que representan los intereses del sistema financiero, por ejemplo, o diputados que representan algún grupo económico. Entonces, esos diputados ya laceran lo que el Congreso debería ser, tener personas que sean realmente independientes. Cuando en una democracia, por ejemplo, se empiezan a eliminar los contrapesos o no se respetan los contrapesos, entonces, por ejemplo, que no hay trato igualitario entre todos y todas. Cuando a una persona que piensa diferente se le va a quitar algún tipo de ejercicio de un derecho legítimo. Y hay tantas formas de ir eliminando contrapesos que hemos visto en la región, que han pasado tanto en gobiernos de izquierda como de derecha. Eso le hace la democracia. Entonces, una ley orgánica como la que tiene el Congreso Nacional actualmente, una ley orgánica de corte presidencialista, una ley que concentra el poder alrededor de la figura de dos personas en realidad, el presidente y el secretario. Es una lucha que nosotros tenemos desde que entramos al Congreso Nacional. Por eso cada vez que hemos llegado al Congreso hemos planteado reformas a donde se pueda verticalizar más el ejercicio del poder, donde las figuras de, por ejemplo, las bancadas, el diputado, la diputada, pues realmente todos estemos en igualdad de condiciones. Hoy por hoy, por ejemplo, la asesoría, algo tan básico como, por ejemplo, el recurso de apoyo que cuenta cada diputado o diputada, depende de lo que el presidente del Congreso diga. Si le cae bien, o está alineado, o es afín, o cualquier parte, ahí tiene su recurso. Pero un diputado de oposición no goza de esos
y que ni siquiera son privilegios, porque yo creo que debería de haber, como en otros congresos, establecer una cuota. Este es el presupuesto asignado para la operación de cada diputado, que lo debe de gastar en su personal operativo, que puede ser asistentes, asesores, no sé, ahí establece cuáles son los criterios. Pero cuando empezamos a tener leyes a donde se concentran poderes o atribuciones en los titulares y no se fortalece la institucionalidad, yo creo que aquí definitivamente hay un enorme daño. Y en el Congreso Nacional, creo que un Congreso a donde la máxima autoridad es el Pleno, que somos los 128 diputados y diputadas convocados en una sesión, a donde pues hay pleno, donde hay quórum y ahí podemos tomar decisiones, creo que se le ha restado por una ley orgánica heredada, porque hay que decir, es una ley que era un reglamento antes, se convirtió en una ley orgánica para blindarla con votos de mayoría calificada, y que desafortunadamente en este Congreso todavía no se ha tocado. Creo que el Congreso podría operar mucho mejor si nosotros tuviéramos una ley que realmente permitiera que esa representación legítima del soberano, que es el pueblo que está en el Congreso, donde está la representación de la democracia representativa por excelencia, tuviera una ley que fuera mucho más funcional a una democracia representativa y no con este corte presidencialista que concentra muchas atribuciones únicamente en dos figuras. Fátima, ya hablando de la concentración de poder, usted mencionó el corte presidencialista y también mencionó el presidente de la Junta Directiva del Congreso. ¿Les parece si hablamos un poco acerca de la Junta Directiva del Congreso? Porque hubo mucho revuelo y hay personas que hasta el día de hoy siguen cuestionando la legalidad de esa Junta Directiva y dicen, no es legal, ¿verdad? Entonces me gustaría ver su perspectiva jurídica acerca de esto, porque mucho se habló acerca de la Junta Directiva de Jorge Cálix y la de Luis Redondo. Con gusto. Fátima, ¿ahora qué? Siempre empezamos con el abogado. Ya lo cambiaron. Sí. Ok, bueno. Primero que todo, quiero decir de que la ley orgánica del Congreso sufrió una reforma en el Congreso pasado, cuando se hizo el proceso de integración de los suplentes. Esto es una reforma heredada por el Partido Nacional la vez pasada, que cuando ya iban de salida, como sabían que habían perdido las elecciones, ellos querían garantizar el pago de los salarios de los diputados suplentes. Entonces hicieron una reforma a donde se hizo la integración de los 128 diputados suplentes. Esta ley básicamente habilita que en ausencia de un diputado propietario, pues se pueda integrar a un diputado suplente. Yo creo que ha sido nefasto realmente, pues el precedente de una crisis para poder asumir un nuevo Congreso. Nosotros creo que eso demuestra, o es un espejo de la tensión política que se vivía en el país, y bueno, también la falta de querer realmente de permitir que la alianza que había ganado las elecciones, que es más, se llegó en el marco de un proceso a donde se garantizaba la unidad de dos partidos, en este caso, bueno, de tres, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras y el PINU, a donde el compromiso era justamente que el PSH pues tendría o lideraría el Congreso Nacional. Para nosotros fue sorpresa cuando de repente pues vemos que no se quiere respetar ese acuerdo en el cual pues alguien del PSH, en este caso recaía sobre Luis Redondo, pues iba a asumir el cargo. Y empezamos a ver algunas artimañas como para evitar de que esto se cumpliera. Disculpe que le interrumpa, pero la alianza es una alianza política, no es vinculante, ¿cierto? Bueno, de acuerdo, muy de acuerdo. Y la crisis que se da en el Congreso Nacional en realidad es una crisis política, claro, lo que nosotros ahí tenemos. Yo lo que sí te puedo decir, Orlando, es que pasado el tiempo, yo creo que fue un enorme error que cometimos el haber de una u otra manera no resuelto por las vías políticas y a través del diálogo y consenso esta crisis al inicio del Congreso Nacional. Porque yo creo que ni la violencia, ni la cooptación de espacios, pues realmente son la solución. Debo reconocer que el Partido Salvador de Honduras
apostó a la figura del presidente del Congreso, Luis Redondo, pero al momento de darnos cuenta que él no había hecho la tarea y que no tenía los votos, porque definitivamente no tenía los votos, necesitábamos o tuvimos que haber buscado otras alternativas. Yo creo que una tercería, otra persona que realmente lograra los 65 votos que la ley establecía, pues yo creo que realmente es el camino. Yo creo que cómo es el pecado original, ¿verdad? Que hemos tenido ahora otros problemas en el Congreso, a donde volvemos a la crisis del inicio de la instalación del Congreso Nacional con las sesiones preparatorias. Yo te puedo decir que hay argumentos que obviamente, como te digo, la integración de los suplentes es una herramienta que los mismos nacionalistas crearon y desafortunadamente les jugó en su contra porque ellos establecieron una salida jurídica. La primera sesión es la sesión preparatoria y luego está la sesión del 21 que es preparatoria, que es una junta directiva provisional, luego la sesión del 23 que es la elección de la junta directiva permanente, y luego la 25 de enero, que es la instalación ya de la primera legislatura. En la primera sesión, que fue la junta directiva que se nombra, es una directiva provisional. El problema es que el 23 de enero, cuando convocan, pues evidentemente un congreso tomado, hay como 2 juntas directivas y la otra convoca a minutos, como a las 8:25. ¿Cuál fue esa? La de Jorge Cálix. La de Jorge Cálix. Convocan en un lugar fuera de donde es la sede, que es el Congreso Nacional. Entonces yo creo que ahí jurídicamente es a donde tenemos un vacío y que a donde la solución era encontrar un acuerdo político, a donde se pudiera realmente legitimar una junta directiva que contara pues con el acuerdo de la mayoría, por lo menos de los 65 ya, que la de Jorge Cálix, pues desafortunadamente se hizo fuera del Congreso, y la de Luis Redondo se hizo en el Congreso, pero con un cuestionado, instrumentalizando una reforma, una ley a donde básicamente los titulares o los propietarios pues no estaban ahí, tal vez no porque no querían, sino por la crisis evidentemente de un Congreso que se encontraba tomado. Creo que es algo que hay que subsanar, que yo creo que se subsanó el pasado 25 de enero con la elección ya de la junta directiva actual, porque básicamente esta sí se elige con la participación de todas las fuerzas políticas. Pero esto nos dice que nosotros definitivamente hay que reformar la ley orgánica y que esas luchas internas de poder realmente es algo que es un mal precedente y que no se debe repetir. Sí, porque yo creo que eso de repente puede, como dijo usted, después les pasa factura al pecado original, ¿verdad? Por eso les hice la pregunta antes de entrar en los otros temas de actualidad. Y, abogado Barrios, hay separación de poderes, ¿no? Entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, lo que muchos ciudadanos pudimos ver es que al final como que había ese vacío, la gente no sabía cuál era la junta directiva legítima, pero al final como que se decanta con el apoyo de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, ¿realmente un presidente del Ejecutivo puede dar esa legitimidad siendo el Congreso Nacional un poder totalmente separado del Estado? Es que uno debe aprender de la historia. Y creo que esta alianza política nació mal. Porque 2 personas, seguramente con la mejor de las intenciones, acuerdan un acuerdo político de repartirse un poder del Estado. Es decir, usted y yo estamos hablando de separación de poderes, repartirnos quién va a ser el presidente del Congreso Nacional. Cuando quienes eligen al presidente del Congreso Nacional son los diputados y diputadas al Congreso Nacional. O sea, por eso dije, tal vez con la mejor de las intenciones usted y yo en una alianza política, pero discúlpenme. Es decir, es que nadie puede repartirse ese poder del Estado más que quienes tienen la autoridad legítima para elegir al presidente y a la junta directiva. Desde entonces, ya, digamos, el pacto político comienza muy mal.
Es decir, cuando la presidenta y el ingeniero Salvador Narrala se ponen de acuerdo y dicen, a mí me toca esto. No, aquí no hay separación de poderes. Aquí hay un abuso de poder. Si aquí los que deben de tomar esa decisión son los diputados y diputadas del Congreso Nacional, y resulta que dos personas están pasando por la autoridad legítima que tengo yo de mi representado. Entonces empezamos mal. Luego, los acontecimientos particulares, que lo decía la diputada Fátima. Hay dos fechas muy importantes en el Congreso Nacional, que es el 23 de enero y el 25 de enero. El 23 de enero se elige la Junta Directiva Provisional. Había un acuerdo político definitivamente, en donde íbamos a elegir para que presidiera ese poder del Estado, ese acuerdo político entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras y la Democracia Cristiana, puede ser, ¿no? Y bueno, pero esencialmente los dos partidos políticos. Entonces, a ver, no era una cuestión fácil. Yo me acuerdo que nos habíamos reunido toda la bancada del Partido Libertad y Refundación un día antes de ese 23 de enero. Y todos nos quedamos viendo y diciendo, bueno, esta democracia es bastante, digamos, curiosa, ¿no? Nosotros que somos 50 diputados del Congreso Nacional, le vamos a entregar la presidencia a una bancada que solo tiene 10 representantes. 50 a 10. Y resulta que nosotros entregamos la presidencia. Ya nosotros nos cuestionamos eso un día antes. Pero decimos, yo creo que la presidenta hizo un compromiso. Por eso decía lo de los diputados al Congreso Nacional, porque nosotros no habíamos suscrito ese pacto, ¿no? Claro. Sí íbamos en alianza como partido, pero las particularidades no lo habíamos hecho nosotros. Pero creo que por cuestiones éticas tenemos que cumplir. Y esa fue la decisión del partido. Vamos ese 23, y ese 23 teníamos claro que quien iba a proponer al candidato a la presidencia del Congreso Nacional era el Partido Salvador de Honduras. Lo teníamos claro. Nos gustara o no, nosotros como buenos caballeros, el compromiso había que cumplirlo. Sin embargo, dentro de esta estructura de 50 diputados del Partido Libertad y Refundación, hay una fractura interna. Y el compañero Jorge Calix, que es parte de la estructura de los 50 diputados, decide lanzar su candidatura, al margen de la autoridad del partido, al margen de la autoridad de la presidenta electa en ese momento. Entonces, nosotros nos sorprendemos ese día, claro, porque no era lo que habíamos un día antes decidido. O sea, ni ellos habían dicho lo contrario. De hecho, él no llega a la sesión y nosotros entendimos que él estaba fuera del compromiso que habíamos tenido como bancada. Ese 23, quien, según la Constitución de la República, como no tenemos junta directiva ni siquiera provisional en ese momento, quien debe presidir la sesión es el ministro de Gobernación y Justicia. Y así llegó el ministro de Gobernación y Justicia del régimen anterior, preside la sesión y se da la palabra a una de las candidaturas, a la candidatura del compañero Jorge Calix. Y lo proponen. Y me parece que es correcto, era parte de la democracia, digamos que no estaba en el imaginario que habíamos acordado en ese momento, pero está bien. Yo creo que ahí comienza el error político de Jorge Calix, porque obviamente si el ministro de Gobernación le da la palabra a Russell Tomé, que iba a ser la propuesta de Luis Redondo y de toda la junta directiva, miren, hay que ser sincero, ellos eran más. Hay que ser sincero, ellos eran más que nosotros y nos hubieran ganado. Pero ¿cuál es el error político del ministro de Gobernación? Decide no darle la palabra
a Russell Tomé quién iba a hacer la propuesta. En democracia, si usted... es más, si hubiesen habido 3 o 4 propuestas, teníamos que darle la palabra a las 4 propuestas y votar, porque ese es el procedimiento democrático. Entonces, de manera autoritaria, el ministro de Gobernación decide no darle la palabra a Russell Tomé para que haga la propuesta del compañero presidente Luis Redondo. Y bueno, ya sabemos que con mucha vergüenza lo que pasó, esa primera debut de este nuevo Congreso, ¿verdad? Con los actos bochornosos que se dieron ahí. Y se elige una junta directiva provisional que preside el compañero, de alguna manera, Jorge Cálix. Mire, yo siempre me acuerdo que nos reunimos después y dijimos, vamos a ser respetuosos, lo aceptamos como presidente provisional y él tiene la obligación de convocar al día 25 para elegir la junta directiva en propiedad. Pero desde ahí se levantaron sospechas. Se levantaron sospechas, pero, y yo quiero que quede claro esto, porque aunque sean electos como junta directiva provisional, la Constitución de la República establece dónde se debe reunir el Congreso Nacional el día 25. Lo primero es que establece que debe reunirse en las instalaciones del Congreso Nacional de la República. O sea, no podía... Es decir, es cierto que la Constitución da una salida en caso de fuerza mayor, peligro, etcétera, pero eso no pasaba. Eso es en la ley orgánica del Congreso, sí, o en reglamento. Y en la Constitución de la República. En la Constitución es decir, que la Junta Directiva Provisional tiene que convocarnos el día 25 para elección de la Junta Directiva en propiedad. Y llegamos todos al Congreso Nacional de la República ese día. Llegaron diputados del Partido Liberal. Llegaron los diputados del partido, lo sabe, sí. Y entonces, estando ahí, el compañero Jorge Cálix, nosotros estábamos desde las 7 y más o menos como a las 7:45, 8 de la mañana, nos damos cuenta que vía WhatsApp nos está convocando a otro lugar que no es el Congreso Nacional de la República. Primero... ¿A toda la bancada de Libre? No. ¿A todos? A todo, porque él convoca como presidente provisional a los 128 diputados, pero se convoca a otro lugar que no es el que establece la Constitución de la República. Además, era imposible llegar por cuestiones de tiempo. Era imposible llegar en cuestiones de tiempo. Y él aduce, yo siempre he estado... porque a mí me gusta debatir con ideas, y él siempre dice que no habían las condiciones. Y yo siempre le digo, Jorge, si tú eras el más votado del departamento de Francisco Morazán, del Partido Libertad y Refundación, y estás diciendo que en los bajos del Congreso estaba la gente del Partido Libertad y Refundación, era la gente de Francisco Morazán, era la gente de tu departamento. Es decir, quiere decir que vos le tuviste miedo a la gente de tu departamento. El diputado más votado del departamento le tuvo miedo de enfrentarse a la gente que lo había votado. Por lo tanto, se cae su argumento de decir que no existían las condiciones y que iban a ser objeto de violencia por parte de la gente del Partido Libertad y Refundación que estaba en los bajos del Congreso. Sí, era cierto que estaba la gente del Partido Libertad y Refundación en los bajos del Congreso, pero esencialmente era la gente de Francisco Morazán. El partido al que pertenece el diputado Jorge Cálix y el cual había sido el diputado más votado del departamento. Por lo tanto, nosotros no aceptamos esa, digamos, versión de Jorge Cálix de decir que no habían las condiciones para reunirnos. Entonces ahí ya viene lo que dice la diputada Fátima. Decidimos quedarnos ahí en el Congreso Nacional y en ese momento se llenan porque parte de los diputados propietarios se van con Jorge Cálix, sobre todo la gente del Partido Nacional y buena parte del Partido Liberal y algunos liberales, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos allí como Partido Libertad y Refundación, entendiendo que había un pacto y respondiendo al compromiso ético que se había contraído por parte de la Presidencia de la República, por parte del partido. Había un compromiso. Esto es una cuestión de ética, de cumplir los pactos
votos, de que si usted da la palabra, aunque no le gusta, se cumple. Yo creo que todos estamos claros, ¿verdad? Que no fue ético, y más en el contexto que se estaba dando en ese momento, que veníamos de ese gobierno, que mucha gente era crítico hacia ello y queríamos algo nuevo. Incluso hubo apoyo de Estados Unidos para que se conformara esta alianza. Claro. Ahora, pero mi pregunta es, ¿fue un error más de forma que de fondo? Porque, suponiendo, si Jorge Calix hubiera hecho si se hubiera hecho eso en el Congreso Nacional, hubiera sido... Si él convoca y se presenta en el Congreso, él gana. Porque él tenía mayoría de votos. Bueno, ya para la elección en propiedad, yo creo que ahí ya varios, porque incluso algunos del Partido Liberal no llegaron a la convocatoria de Zambrano, precisamente por ese rechazo. Yo me acuerdo que yo lamento lo que sucedió. O sea, porque realmente no podemos decir que fue algo bueno. O sea, es algo que yo creo que hay que evitar ese tipo de situaciones. No nos sentimos orgullosos. No nos sentimos orgullosos. Es más, yo creo que tuvimos que haber agotado otras vías políticas. Y para mí la principal es que tanto Libre como el PSH sabíamos antes de la preparatoria de que Luis Redondo no tenía los votos. Entonces creo que era una responsabilidad nuestra decir, bueno, aquí el compañero Redondo no tiene los votos. ¿Qué alternativas tenemos? Yo le voy a decir, mi propuesta era buscar una tercería, como por ejemplo personas con mucha credibilidad en el partido tanto del PSH o de Libre, que pudieran sumar nombres como por ejemplo el doctor Hugo Noé Pino, por ejemplo. Era una persona que en el diálogo político no decíamos, puede ser. No es porque el abogado Barrios esté aquí, pero es un abogado constitucionalista. Decíamos, bueno, el abogado Barrios podría ser. La misma abogada Maribel Espinosa. La abogada Maribel Espinosa. O sea, habían otros nombres que creo que ahí, honestamente... yo creo que el no tener la humildad, y creo que aquí es un problema de formas de partidos. Nosotros tenemos un problema en los partidos políticos, que los partidos son demasiado caudillistas. Y entonces los dueños de los partidos al final son los que terminan tomando las decisiones, y el abogado Barrios hoy antes decía, y nosotros como que nos marcan, usted hasta aquí puede llegar, y esas decisiones de aquí para allá, usted mejor ni se meta. Entonces yo creo que hay que hacer que los partidos sean más horizontales y menos verticales. Y definitivamente este es un ejemplo de estudio para los partidos que nos llamamos de avanzada, reformistas, democráticos, que no podemos permitir que sucedan. Aquí fue un error político, tanto del Partido Salvador de Honduras como del Partido Libertad y Refundación, de no haber identificado, que sabiendo a tiempo que Luis Redondo no tenía los votos, por X o por Y motivo, pero no se contaban con los 65 votos. Tuvimos que haber buscado una alternativa para no encerrarnos en una persona y buscar esos que... Y habían, yo le digo, a mí me llamaron algunos liberales, algunos nacionalistas, y me dijeron, pero bueno, busquemos a alguien que no sea Jorge o que no sea Luis, porque Luis... y Jorge ya estaban de una u otra manera como quemados. Sí. Aquí lo sano, lo sabio, hubiese sido tener una tercería. Una persona, y nos hubiésemos ahorrado. Y honestamente, aquí creo que, bueno, imagínense lo que nos ha pasado a nosotros como Partido Salvador de Honduras. Tener un presidente que entra por el PSH, pero que, bueno, finalmente dice que él no es del PSH. Que él instrumentaliza la plataforma del PSH para llegar a un cargo. Y entonces, con tanto que luchamos por tener un presidente que representara a la alianza, que al final ni representa a la alianza, y que además, particularmente creo que tampoco tiene independencia, porque un presidente del Congreso tiene que él tener la confianza de poder contar con los votos, poder decir, bueno, yo tengo para poder hacerle ese contrapeso a otros poderes del Estado. Pero tenemos un presidente que desafortunadamente no cuenta con ese poder político real en el Pleno. Él depende 100% de Libertad y Refundación. Y si Libertad y Refundación no le aprueba su agenda, él no tiene forma de poder avanzar. Entonces,
creo que realmente mucho que aprender de eso. Y creo que por eso es importante, pues, a raíz de esta experiencia, pues, cambiar la ley orgánica del Congreso Nacional, del proceso de elegir a la Junta Directiva y todo, pero también un proceso de maduración a lo interno de los partidos políticos, que debemos de ser tan caudillistas y tener más vocación democrática al momento de tomar decisiones que, como bien decía el abogado Barrios, esta decisión no la podía tomar una persona, tenía que pasar por un acuerdo de la clase política. Y con esto cierro. Por ejemplo, imagínense que Luis Redondo, él sale firmando un acuerdo político del Bicentenario, lo firma él. Y después ni siquiera se lo comentó a los diputados del Libre, mucho menos a los del PSH. Entonces esa visión de ejercicio del poder presidencialista, vertical, caudillista, creo que es algo que necesitamos hacer, esa transformación para fortalecer realmente la democracia en general y pero sobre todo la democracia representativa, especialmente en el Congreso Nacional. Fátima, a partir de eso que usted me dice, de toda esa forma de hacer política caudillista, a partir de todos los problemas del Congreso Nacional, a partir de múltiples problemas que se han dado en la política nacional en este último periodo, ¿cree usted que la alianza política entre PSH, Salvador Narrala, el Libre, cree que fue un experimento fallido? No, yo creo que, mire, es bonito hablar de por ejemplo, de criticar, pero hay que vivir en el contexto. O sea, yo cuando anunciaron el 12 de octubre del 2021 la alianza, el objetivo era sacar a Juan Orlando Hernández. Eso es lo que el pueblo hondureño quería. Queríamos vencer una narcodictadura que además venía cooptando la institucionalidad, venía concentrando poder. Y bueno, lo que teníamos en ese momento, sin esa alianza, hoy por hoy Juan Orlando Hernández siguiera gobernando y siguiéramos teniendo un Estado fallido y una narcodictadura con un tercer periodo, lo más seguro, un proceso, si bien es cierto, Papi a la orden hubiese sido el presidente, pues realmente sabemos que él ni siquiera quería hacer porque lo tenían básicamente cooptado. Entonces yo no me arrepiento de haber hecho la alianza, porque primero le estábamos haciendo caso al pueblo. O sea, la gente eso era lo que quería. Yo cuando lo anunciaron, me acuerdo que me fui a caminar en la Tercera Avenida y la gente estaba contenta. ¿Sabe quiénes estaban preocupados? Los políticos, porque decían, ay, ¿ahora con quién? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué nos quedamos? ¿Cómo vamos a salir a pedir el voto? Esos eran los que podían estar preocupados. Pero el pueblo hondureño se alegró. Tanto se alegró que usted ve los resultados en las elecciones generales. Las más votadas. Aquí ganó el alcalde también precisamente por esa energía, por esa emoción, esa esperanza que generaba la alianza. Entonces, arrepentirnos de la alianza o decir que fue un error, no. Que a raíz de esa experiencia necesitamos apostar a reformas electorales como por ejemplo la segunda vuelta. Porque esas reformas electorales permitirían pues tener mecanismos de mayor legitimación de gobierno con garantías de que los procesos electorales sean transparentes y de tener realmente reglas mucho más claras, que se respete la voluntad del ciudadano y ciudadana. Que hay cosas que no han sucedido durante este periodo, bueno, creo que la alianza se rompe de forma rápida. Hoy por hoy podemos decir que no gobierna una alianza, gobierna el Partido Libertad y Refundación. Y que bueno, que pero el objetivo que teníamos de que era que no continuara el Juan Orlandismo se cumplió. Desafortunadamente no pudimos materializar el plan programático que ahora pues descansa sobre Libertad y Refundación, pero que los partidos políticos debemos de la medida de cada quien desde su trinchera seguir apostando en el proceso de mejorar la democracia representativa y entender que cada época hay una lucha, hay una batalla y una lucha que librar. Muy bien. Abogado Barrios, ¿incumplió Libre los compromisos adquiridos durante el tiempo de la alianza de oposición al llegar al poder? No, yo creo que no. Mire, primero que yo no me arrepiento de la alianza. La alianza
tuvo un éxito tremendo en sacar la figura de Juan Orlando Hernández, que fue la cuestión principal. Yo lo que creo es que el acuerdo político debió haber tenido un segundo capítulo, y era una alianza legislativa. Es decir, el primer capítulo nos aliamos para sacar a Juan Orlando Hernández, me parece muy bien. Y luego había que tener unos puntos mínimos de nuestra alianza política en el Congreso Nacional. Por lo menos estos son 5 o 10 puntos que la alianza... Pero una cuestión es el Poder Ejecutivo y otra cuestión es el Poder Legislativo. Y siento que no se construyó, digamos, una alianza en el Poder Legislativo. No teníamos un programa o unos puntos mínimos que ambas bancadas íbamos a seguir. Y creo que en ese momento, yo no sé si se rompe la alianza, pero sí la alianza se va diluyendo, sobre todo porque al final nosotros seguimos siendo 50 del Partido Libertad y Refundación, pero en este momento el Partido Salvador de Honduras ya no son los 10 con lo que nosotros contábamos al principio. Entonces se va diluyendo la alianza. Y ¿cuántos son ahora? Disculpe que lo interrumpa. yo no sé. Dentro del PSH Sí. somos 7. 7. Sí, quedó, Luis Redondo, que lo consideramos de Libertad y Refundación, a Ligia, que es independiente, igual que el doctor Mateo. Y Ok. luego tenemos 7, ¿verdad? Que es Tomás Ramírez, de Atlántida, Osman Chávez, Carlos Umaña y su servidora de Cortés, Suyapa Figueroa, Hiroshka Elvir, de Francisco Morazán, y la abogada Maribel Espinosa, que ella fue muy clara de que ella era una liberal, que se venía en alianza con el PSH y que se mantendría en la bancada durante el periodo, pero que ella se define como liberal. Son 8 entonces con ella. Con 7 con 7, ella. 7. Ok. Sí. Perdón, Sí, perdón. sí, Eso no, y quería me saber pare- el contexto. Porque a Sí, nosotros es nos importante. cuesta a veces, digamos, estos 7, pero algunos como 2 o 3 son liberales. Ujú. Y nos cuesta como entender a veces, porque a veces hablan como liberales y no como el Partido Salvador de Honduras. A veces nos cuesta entender esto. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que un presidente del Congreso, y lo decía la diputada Fátima, un presidente del Congreso debe tener una bancada que lo respalde. Claro, claro, Porque pues, eso es fuerza política, pues. claro. Y eso, y tenemos la indefinición, aunque yo debo reconocer que el presidente del Congreso ha sido un buen aliado del Partido Libertad y Refundación, y como dice Fátima, hasta el día de hoy él no se define si ya está fuera del Partido Salvador de Honduras, pero tampoco se ha definido que está dentro oficialmente con nosotros. Una cuestión es... Yo creo que ha sido su forma de operar políticamente. Una desde cuestión es que a Basiario. veces digamos, nosotros creamos que él es un buen aliado, y no estamos hablando de la persona, sino del presidente, de la figura, ¿no? Luis es una persona que particularmente lo he tratado, es una buena persona. Eso, yo no tengo nada contra la persona. Pero estamos hablando de la figura que él representa, que es el presidente del Congreso Nacional de la República. Entonces, uno no sabe si está dentro del Partido Salvador de Honduras, porque oficialmente él no está como miembro del Partido Libertad y Refundación. Yo no puedo decir que Luis pertenece al Partido Libertad y Más en Refundación. la práctica sí ha favorecido todas las iniciativas de Ley de Libre. Sí, o la mayoría. Y anda en actividades proselitistas, por ejemplo. no lo Hace sabía. poco estuvo aquí en la actividad de Casa del Pueblo. Ya comienza a estar con algunas actividades del partido, digamos. Entiendo. Entonces, Ok. pero más allá de eso, de lecciones aprendidas, pues ya lo que pasó, ya no podemos hacer absolutamente Claro, nada. Fíjese que la diputada Fátima hablaba de la segunda buena. Ujú. Yo, sin embargo, sin desmeritar que las reformas electorales son urgentes y la segunda vuelta me parece urgente, yo soy de los que creo primero separar las elecciones del Poder Ejecutivo, las elecciones presidenciales, de las legislativas. Ese paso, más que el de la... Porque la segunda vuelta lo que va a definir fundamentalmente es el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Pero aquí yo creo que lo bueno de la conversación es que nos hemos dado cuenta
del poder que tiene el Poder Legislativo, del poder que tiene el Congreso Nacional de la República. ¿Qué pasaría si nosotros desligamos las elecciones del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo? Usted va a tener congresistas más independientes que no van a llegar ahí anclados en la figura presidencial. Y eso le va a dar mayor independencia. Es decir, no vamos a tener que estar obedeciendo, digamos, ciegamente a lo que diga la presidencia de la República o a lo que diga el partido, ¿verdad? Sin enemistarnos, pero creo que los congresistas debemos tener posiciones más independientes. Abogado, ¿y estos cambios que usted propone pasan por una reforma constitucional? Sin lugar a dudas. Ambos cambios de los que hemos hablado pasan por una reforma constitucional. ¿Y ustedes creen que existen condiciones en nuestro país para una nueva Asamblea Nacional Constituyente? No, mire. O más reformas de las que han habido. No existen, voy por lo primero, no existen condiciones para la reforma constitucional. Nos ha costado ponernos de acuerdo con 86 votos. No llegamos ni a 65. No llegamos, bueno, nos cuesta llegar a 65. No digamos a 86 votos que se necesitan reformas. Sí, la mayoría calificada, reformas constitucionales. Entonces no hay condiciones, si no hay condiciones para las reformas constitucionales, ni siquiera hay para una Asamblea Nacional Constituyente, que no es mala per se. Usted daba un dato que es interesante. Bueno, ustedes dos, fíjense, en 1982, que hicimos el pacto social, ninguno de ustedes dos ya habían nacido, ¿no? No. ¿Ya ves? Yo nací hasta noviembre. ¿Ya ves? Yo tenía 10 años en ese momento. Tampoco voté. Es decir, a ninguno de nosotros tres, pero ustedes mucho menos, ese texto constitucional nos representa. Ninguno de nosotros tres. Pero ustedes dos es que ustedes ni siquiera habían nacido. Entonces, ese texto constitucional no nos representa. El objetivo de una Asamblea Nacional Constituyente es hacer un texto constitucional que ordene las reglas del juego entre el Estado, entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, la media del promedio de edad de los hondureños, según el Instituto Nacional de Estadística, son 31, 32 años. Es decir, que son posteriores al texto constitucional de 1982. Por lo tanto, ese texto ya no representa. Dicho esto, hay la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para que la mayoría de los hondureños nos sintamos representados en un nuevo texto constitucional. Pero creo que el país necesita otras reformas que son más urgentes antes de una Asamblea Nacional Constituyente. Estas reformas que estamos hablando con la licenciada, sobre todo reformas electorales, son muy, pero muy importantes. ¿Usted comparte también la opinión del abogado Barrios en cuanto a la necesidad de una nueva constitución? ¿O de igual manera piensa que también hay otras cosas que son más urgentes, como otras reformas constitucionales? Yo siento que el país no está listo para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es como el tribunal constitucional, por ejemplo. O sea, tenemos que separar la discusión de lo que es un tribunal constitucional versus si hay un ambiente político para pasar este tipo de reformas. Yo creo que en Honduras primero necesitamos construir confianza dentro de la clase política, que yo creo que eso es lo que no hay. Necesitamos apostar a un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, porque una Asamblea Nacional Constituyente tampoco es una varita mágica. Pasa realmente por tener las personas, la voluntad y la personalidad democrática de quienes lideran estas instituciones para poder implementar pues aquellas cosas buenas que vendrán. Entonces yo creo que el país realmente lo que necesita es un diálogo político real. La construcción, que si bien es cierto, hay una ley de un plan de nación, visión de país, pues desafortunadamente no hemos tenido la capacidad de que esas buenas leyes se pongan en práctica. Yo creo que por ahí podríamos empezar, realmente con un acuerdo político que se traduzca realmente en una ley y que la implementemos. Una vez nosotros demostremos esa madurez política, esa capacidad de poder construir una visión de país, un plan de nación y poderlo implementar, puede ser
que se logre montar el andamiaje, porque habrán cosas que pues únicamente se podrán cambiar a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es lo urgente. Yo creo que necesitamos fortalecer la democracia, necesitamos apostarle a la construcción de instituciones verdaderamente independientes, necesitamos una CIS independiente en el país. Tenemos un flagelo que desafortunadamente, un monstruo de 1000 cabezas, que siguen operando en Honduras, y que honestamente creo que la institucionalidad por sí misma no va a poder enfrentar realmente, sino que se necesita un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción que permita pues desmontar esas estructuras criminales y pues poder recuperar la independencia de las instituciones. Creo que hay muchos otros temas que son más viables y que son más urgentes y necesarios para la vida política del país. Fíjese que yo he tenido la oportunidad de hablar estos temas con amigos, con gente que no está relacionada a una actividad política. Y muchas personas me han dicho, o sea, quizás no es malo per se, como dijo el abogado Barrios, tener una nueva constitución de la República. El tema aquí es que existe una gran desconfianza ante la clase política, y siento que muchas personas sienten que esos cambios constitucionales van a ser para poder protegerse, para poder beneficiar sus intereses, y no realmente poder hacer cambios profundos en nuestro país, ¿verdad? Y también he escuchado incluso de abogados que han tenido participación en diferentes foros que dicen que tenemos leyes muy hermosas, muy bellas, ¿verdad? Que se parece mucho nuestra constitución me pareció escuchar alguna vez a la de Chile o la de España, y que tenemos buenas leyes. Hay cosas que definitivamente, y yo sé que ustedes lo saben más, hay que cambiarlas, ¿verdad? Que son, he escuchado un adefesio jurídico, ¿verdad? Pero en ese sentido, las buenas leyes, creo que la desconfianza de la ciudadanía es en cuanto a la aplicación práctica de ellas, ¿no? La aplicación, que se lleven a cabo, que realmente no sea un papel que hagan lo que quieran con él, sino que realmente se aplique la ley. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, qué forma hay? Porque quizás no es meramente un tema únicamente legislativo, sino es más global, es más estructural. ¿Qué formas existen o creen ustedes que se puede llegar a que tengamos un país más justo, un país con menos corrupción, un país con más igualdad, ¿verdad? Y lo hablo también en el contexto de una corrupción endémica y sistemática que mencionamos antes. La policía, todos los administradores de justicia. ¿Hay alguna esperanza para los hondureños? Porque podemos reformar las leyes y tener leyes perfectas, o casi perfectas, ¿verdad? Si pudiera decirlo. Pero ¿de qué manera podemos tener esperanza que se van a empezar a aplicar esas leyes? Mire, yo siempre me gusta ser positivo. Yo creo que siempre tenemos esperanza, y la esperanza está ahí. Cuando uno ve que podemos tener esta conversación, Fátima, que pertenece al Partido Salvador de Honduras, y yo, que pertenezco al Partido Libertad y Refundación, hay que tener esperanza en este país, que podemos dialogar pese a algunas divergencias que podamos tener. Claro. O sea, el país sí tiene esperanza. Lo que pasa que seguramente a un señor que está en una montaña de lloro en este momento, bajo un sol inclemente, y su milpa se está secando porque no ha llovido, que le hablemos de reformas constitucionales, que le hablemos de Asamblea Nacional Constituyente, que le hablemos de Tribunal Constitucional, en realidad no les resolvemos su problema de día a día. A una señora que en este momento está echando tortillas en la Rivera Hernández, que tiene 4 hijos, que tiene que mandarlo a la escuela, pero que en el trayecto lo puede interceptar cualquiera de las maras que operan en Rivera Hernández. Que hablemos de Asamblea Nacional Constituyente, que hablemos de reformas electorales. En realidad no le resuelve su día a día, porque su problema es el día de hoy, qué van a comer y la seguridad de sus hijos. Y fíjese, en esa, digamos, orden de prioridades, está alrededor del 60%. De cada 100 hondureños, el orden de prioridad es su empleo, la seguridad, qué va a comer. 60 hondureños de cada 100 es su día a día. Es decir,
que este tema en realidad no es para el 100%. Entonces, el problema, el país y los políticos tenemos un compromiso en este momento a corto plazo, con una inmediatez increíble, de resolver el problema de seguridad de este país, de resolver el problema de empleo de este país, de resolver el problema de igualdad de oportunidades para todos y todas. Este es un país completamente desigual, pero completamente desigual. No todos los jóvenes tienen la misma igualdad de oportunidades. Sí, totalmente. Entonces, digamos, esos tres problemas en realidad es lo que tenemos que resolverle al hondureño promedio primero. ¿Seguridad? Seguridad. ¿Igualdad? Seguridad primero, problema de empleo, número 2, y el problema número 3 de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Ok, interesante. Con respecto al tema de seguridad, ¿verdad? También está relacionado con seguridad jurídica, seguridad de tener igualdad ante la ley. Hablando un poco de ese tema, ¿existen posibilidades reales que en Honduras tengamos una CICI? Bueno, yo creo de que cada vez lo miro más complejo. Yo soy una optimista, ¿verdad? Creo que me gusta ver el vaso siempre medio lleno. Pero yo creo que realmente falta presión ciudadana para que el gobierno sienta la responsabilidad de poder cumplir esa promesa de campaña. Yo recuerdo muy bien cuando fui diputada en el periodo 2014-2018, que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales estaba dentro del Congreso y pues yo siempre he sido pues apoyado este tema de que venga un mecanismo internacional independiente. Y me acuerdo que el expresidente Zelaya dijo, bueno, dice, la verdad es que yo entiendo a estos cachurecos, nadie va a querer que venga un mecanismo internacional a administrarle la justicia, o sea, y eso es inconcebible, eso es... entonces él esencialmente, pues, y he escuchado especialmente en algún momento escuché a la precandidata presidencial Rixi Moncada hablar siempre alrededor de esas líneas, de que no podemos permitir que venga un mecanismo a querer aplicar justicia a nuestro país. Entonces yo siento que sí hay una resistencia por parte de algún segmento del gobierno a que venga un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción que sea independiente, autónomo e imparcial. Pero para mí Honduras requiere una CICI. Necesitamos recuperar la independencia. Y después de los ejercicios que hemos visto con la Corte y con el Ministerio Público, vimos la incapacidad de buscar a personas que fueran independientes, sino que se hizo un acuerdo político, se elige. Al final, pues costó a ambos, ¿verdad? Creo que el Ministerio Público más que la Corte, pero al final la lógica de la política tradicional es repartirse el poder. No es elegir a los mejores. Y de hecho, los mejores fueron castigados. Caso de la abogada Ana Pineda en la Corte, la mejor evaluada, pero no tenía padrino. Y como era independiente, la sacan. El Ministerio Público, el caso de la abogada Yanel Almendares, la persona mejor evaluada, pero no tenía padrino político. Entonces, la sacan. Entonces, esa lógica de repartición, que yo por eso comparto la opinión del abogado Barrios, que hay el tema de separar las elecciones de presidentes, alcaldes, son buenas prácticas para buscar a personas independientes. Yo creo que la justicia hondureña no está preparada todavía y después de las últimas elecciones para poder trabajar en la independencia. Yo les puedo decir, soy víctima de la repartición de la actual Corte por mi voz distinta en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Sancionaron a mi mamá, quien tenía 40 años de carrera, simple y sencillamente por mi posición política. Esto demuestra la intolerancia que hay dentro de la Corte a las voces disidentes o quienes pensamos diferentes, y que pues esta Corte realmente viene a ser más de lo que tanto cuestionó. Antes era una Corte de Juan Orlando Hernández, hoy es una Corte más afín a Libertad y Refundación, que debo reconocer que no tienen todos los votos,
Pero es tripartidista ahora, ¿no? Es tripartidista, ahora se divide dentro del Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Nacional. Pero es que la Corte no se debería repartir por partidos. Claro. La Corte debería ser independiente. Hablabas de seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica puede haber cuando la Corte tiene colores? Cuando los fiscales tienen colores. Entonces, esto reafirma la necesidad que en el sistema, para poder combatir las estructuras criminales que están ligadas a los partidos políticos, que están ligados al poder económico, al poder del narcotráfico, al poder de grupos de poder en este país que tienen sus representantes dentro del sistema de justicia, la única manera es a través de un mecanismo internacional. Maxi vino con oposición de los partidos y de los grupos de poder, pero se instaló y muy limitada, porque obviamente tuvieron que irse a la OEA, no se fueron a Naciones Unidas. Logramos avanzar de forma significativa en desmontar estructuras criminales. Hoy necesitamos esta instancia, más allá de un tema de partido, yo creo que es un tema de personas. Y yo sé que a lo interno de Libertad y Refundación, a lo interno del Partido Liberal, a lo interno del Partido Nacional, del PSH, habemos personas que creemos en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y que la única forma es haciendo que opere un mecanismo independiente, autónomo e imparcial. Y Naciones Unidas está dispuesta a hacerlo. Pero la única manera que va a venir el mecanismo es si el gobierno firma un convenio que le garantice la independencia financiera de elección de personal y de casos, y además que desde el Congreso se parecen una serie de reformas que ya básicamente las tenemos casi todas, como la ley de colaboración eficaz, que ya está para tercer debate, la inmunidad parlamentaria, que también ya está el dictamen, el Código Penal, que hay un diagnóstico ya hecho y que pues por lo menos prioricemos los delitos contra la administración pública. Tendríamos que definir con Naciones Unidas, creo yo, que sería lo ideal, el mecanismo para establecer si el querellante adhesivo, el acusador privado o el querellante autónomo, la figura que mejor opere para que puedan presentar los casos de forma independiente. Pero esto pasa por hacerle presión al actual gobierno y al actual Congreso, porque creo que esa es la voz que ha hecho falta realmente en este debate público. ¿Ya se derogaron las leyes de impunidad? ¿También el pacto político? No todas. De pero hecho, sí algunas. Desde la Comisión Anticorrupción, que formamos parte con el abogado Barrios, hemos presentado la mayoría de los proyectos. Los que nos han turnado a la Comisión Anticorrupción ya están dictaminados, es decir, no tenemos ninguno que esté en nuestras manos pendiente. Hasta ahí podemos llegar. Y hasta ahí podemos llegar. Y lo demás es meter presión a las otras comisiones que lo tienen, como el tema del Código Penal, por ejemplo, que no está en nuestras manos. El tema del acusador privado, el querellante adhesivo, que tampoco está en nuestras manos. Y luego que el gobierno haga público, porque nosotros aquí estamos hablando de lo que nosotros creemos que Naciones Unidas ha pedido. Pero en diciembre del año pasado, en la primera semana, a través de una nota de corresponsales, se hizo público que Naciones Unidas, el grupo de expertos, presentó el diagnóstico de 9 reformas que se necesitaban. En 3 ya las hemos aprobado, el decreto, la derogación del 116, que era la ley del fondo departamental, el 57-2020, que limitaba la posibilidad de secuestrar documentos, y el 93-2021, que era todo lo que tenía que ver con lavado. Pero hay 6 reformas pendientes que yo creo saber cuáles son, porque coinciden con unas que tenemos pendientes desde el diagnóstico hecho por la comisión, pero que ese diagnóstico no es público. Entonces, por ahí podríamos empezar, que ese diagnóstico sea público, que exista una comisión desde el Congreso que se trabaje y que la ciudadanía haga presión y que visibilice quiénes son esos diputados que van a votar a favor o en contra. Yo le decía al presidente del Congreso, y coincidíamos con el abogado Barrios, que en el Congreso pasado, antes del cierre de la legislatura, que las tirara a votación. Pero decían, es que podemos perder los votos, pero una ley no se puede discutir 2 veces en la misma legislatura. Pero el objetivo era evidenciar, ver quiénes estaban
a favor y quiénes estaban en contra. Porque yo estoy segura que aunque muchos diputados probablemente no quieran la ley de colaboración eficaz, no van a asumir el costo político de votar en contra de una ley de esta naturaleza. Pero fíjese que qué bueno que nos hacen saber de que sí se ha avanzado, ¿verdad? Porque mi percepción era que estábamos todavía en pañales con todos esos temas y no se habían derogado algunas leyes. Entonces, esa es buena noticia y ojalá que podamos llegar ahí, ¿verdad? Porque, bueno, yo particularmente creo que lo necesitamos también, ¿verdad? Que es necesario. Y hay un grupo, habemos un grupo de diputados. Nosotros les decimos, los tenemos. O sea, estoy segura que, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz, si la meten, conseguimos los 65. Entonces yo creo... Ya estamos para tercer debate. Ya estamos para tercer debate. ¿Y eso quién lo debe proponer? ¿Cualquier diputado o tiene que ser la junta directiva del Congreso? El presidente lo tiene que meter a debate. Lo que ha sucedido también, y hay que ser franco, es que la agenda anticorrupción se ha utilizado como moneda de cambio. Entonces dicen, no, entonces apóyennos con esto y vamos a sacar esta ley de anticorrupción. Entonces, desafortunadamente ha servido de moneda de cambio para muchas leyes dentro del país. ¿Quiénes? Por eso si puedo preguntar. No, de todas las fuerzas, pero particularmente, o sea, la junta directiva quiere que le apoyen en algún proyecto que ellos quieren pasar, entonces le dicen, bueno, si no nos apoyan con esta ley, les vamos a meter a ustedes la ley de colaboración. Pero normalmente el Partido Nacional, que es el que tiene la segunda fuerza política. Okay. Y del mismo Partido Liberal también han habido algunos que han tenido, bueno, la crisis que vivimos con el 93-2021, usted recuerda. Y otros diputados, ¿verdad? Lo mismo nos ha pasado con la tema de, por ejemplo, la ley contra la violencia política para las mujeres, ¿verdad? Que nos dejaron solas, básicamente, caballeros y hombres y compañeros que nos apoyan a nosotras, como usted, pues se quedó ahí en el Congreso, pero son estrategias que se utilizan, no llegan, se van, para poder obstaculizar estos temas. Mire qué cosas. Abogado Barrios, usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿cierto? Sí. Hablando un poco de la CICI, ¿usted cree que el traer una CICI para que nos ayude a impartir justicia en nuestro país es conceder o ceder soberanía nacional a nivel jurídico? Por supuesto, es decir, desde el punto de vista constitucional sí estamos cediendo soberanía. Sí está. Voy a explicar esto. ¿Y usted está de acuerdo? Voy a explicar esto. Okay. Lo que pasa es que una cuestión es lo que dicta el texto constitucional y otra es la realidad del país. Voy a explicar esto. Usted imagínese en la casa quien administra la justicia es papá y mamá. Es decir, quien decide esto se hace o esto no se hace y los hijos obedecen es papá y mamá. Es decir, uno no concibe que uno tenga que llamar al vecino para que venga a poner disciplina a mi casa. Uno no concibe eso. Entonces, igualmente, en 1982, en el pacto de lo que estábamos hablando los ciudadanos, decidimos que quien iba a dictar, digamos, y quien iba a aplicar la ley general al caso concreto era el Poder Judicial. Y que quien iba a acusar a los que violaran la ley era el fiscal general de la República. Ese es más o menos el sistema de justicia. Lo ideal sería que nosotros tuviésemos la capacidad aquí en Honduras de administrar, de impartir la justicia. Que nosotros los hondureños fuésemos capaces de eso. ¿Qué nos ha enseñado la realidad? Que no fuimos capaces, que fracasamos en ese intento. Es decir, hoy tenemos condenado un expresidente de la República, pero además era el segundo expresidente de la República que era condenado por los Estados Unidos. Pero fue el reciente, es decir, estuvo como presidente del Congreso, estuvo como presidente de la República en 2 periodos, y no es posible que todo el aparataje de justicia no haya detectado lo que la justicia norteamericana detectó. Claro. No es posible que el hermano del presidente haya sido condenado en los Estados Unidos y el aparato de justicia del país, Corte Suprema de Justicia, Policía, Fiscalía, no se haya dado cuenta que el hermano del expresidente pues era un narcotraficante.
No es posible que el jefe de la policía, oiga bien lo que estoy diciendo, dijo en los Estados Unidos que yo soy culpable. Yo he estado narcotraficando, yo he estado exportando cocaína. El jefe de la policía. No es posible que todo el aparato de justicia en el país no se haya dado cuenta de eso. No es posible que todos los narcotraficantes que han sido condenados en los Estados Unidos no tuvieran un expediente investigativo, ni siquiera un expediente investigativo en Honduras. Ninguno. Todos eran ciudadanos ejemplares en Honduras. Entonces, una cuestión es lo que dice la Constitución de la República y otra cuestión es lo que hemos tenido en la práctica. Yo no me siento orgulloso que tengamos que traer un aparato de justicia que venga a hacer a Honduras lo que teníamos que hacer los hondureños. En ese sentido, entonces, hicimos un primer experimento que fue la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, la MASI, que vino de alguna manera a hacer lo que tenía que hacer la Fiscalía General y el Poder Judicial. Y yo creo que los pocos años que estuvo fue una buena experiencia. Yo debo reconocerlo, que desde afuera nos vinieron a desnudar de alguna manera. Y mire, y aquí yo siempre digo que esto es ¿quiénes fueron los clientes, por decir de alguna manera, más frecuentes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad? Los diputados al Congreso Nacional. Volvemos al Congreso Nacional. Sí. Fueron los clientes más frecuentes, es decir, los acusados más frecuentes. Sí. ¿Y cómo respondió esa clase política? No renovando la misión. No solamente no la renovaron, además de que no la renovaron, fíjese, eligieron, esa clase política eligió al fiscal general que los tenía que acusar. O sea, yo, diputado del Congreso Nacional, elijo al que me va a acusar. Yo, diputado al Congreso Nacional, elijo al juez que me va a juzgar, la Corte Suprema de Justicia. Y no conforme, porque he elegido al fiscal que me va a acusar y al que me ve, digamos, para cerrar el círculo, hago la ley que me van a aplicar, el Código Penal de la Impunidad. No, así no se puede. Sí. Era imposible. Y por si quedaba algo, no le renuevo a la MASI para que siga acusándome. Era imposible. Increíble. Era imposible. De esa manera reaccionó la clase política. Entonces, yo no estoy orgulloso de que venga la Sisi, pero frente a la realidad y frente al fracaso de la Administración de Justicia en Honduras, yo creo que tiene que venir. Ahora, hay una cuestión. ¿Y por qué trato de argumentar con eso? Fíjese que tenemos un nuevo fiscal general del Estado. Tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le impide al fiscal general del Estado realizar lo que tiene que hacer la MASI lo que tendría que hacer la CICI? ¿Qué le impide a la Corte Suprema de Justicia realizar en este momento lo que tendría que hacer la CICI? Nada. Compromiso. Quiere decir que el problema entonces no estaba en la elección tampoco de un nuevo fiscal ni de una elección de una nueva Corte. Quiere decir que el sistema es colapsado, que por eso tenemos la obligación, la necesidad, con mucha vergüenza, de que venga y se instale la CICI en Honduras. Y hay un proyecto de ley que creo que vendrían a ser soluciones, por ejemplo, la nueva ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, me parece que es una apuesta importante. Lavado Barrios lo ha estado trabajando, creo que es con UNODC, ¿verdad? Lo hicimos con la Asociación de Jueces. Con la Asociación de Jueces. Entonces, sí creo que hay, porque la CICI va a ser algo de carácter temporal. Y aparte, pues lo que hacen es litigio estratégico. O sea, no es que todo caso que tiene que ver con corrupción. Son grandes casos, ¿no? Son grandes casos o casos que esto se llama litigio estratégico. Esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando el golpe de Estado, yo trabajaba en CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en los cuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos que llegan son casos que han pasado un filtro, que especialmente lo hace la Comisión Interamericana, que ellos dicen, bueno, en este caso hay un caso emblemático a donde hay una violación a los derechos humanos y vale la pena, para poder sentar un precedente, llevarlo a esta Corte Interamericana.
Entonces, lo mismo es el mecanismo aquí. O sea, no es que vamos a llevar al policía que estaba cobrando 1,000 lempiras para dejar a los bolos pasar, ¿verdad? Porque andaban en estado de ebriedad. No. O sea, se trata que son expertos que vienen a identificar redes de gran corrupción. Y esas son las que van a ser judicializadas. Y de forma paralela, ellos pueden hacer recomendaciones a otras leyes que deberían de estar y apoyando iniciativas como, por ejemplo, reformas al Poder Judicial, al Ministerio Público, que deben de avanzar, porque tampoco es una varita mágica, ¿verdad? El mecanismo, pero insistimos, creemos que sí es necesario. Y se probó en la Maxi que Claro. hubo buenos resultados, ¿no? Claro. Yo recuerdo muy bien que la Maxi se autoinstaló casi, porque como los hondureños queríamos una CICI, un mecanismo con Naciones Unidas. Y había más presión, recuerdo, social. Sí, en ese pero momento. cuando se instaló la Maxi, la gente no lo apoyó, porque la gente quería una CICI. Sí, Pero es ellos cierto. lograron revertir Es a cierto. través de los resultados, como bien decía el abogado Barrios, pues realmente fueron casos de alto impacto. De hecho, por ejemplo, el circuito anticorrupción, que era la instancia de juzgados de letras, tribunal de sentencia y corte de apelaciones, básicamente desaparecieron porque el gobierno pasado cooptó la UFERCO, es decir, no le pasaron pasos a la UFERCO, que era la unidad especial del Ministerio Público, a donde trabajaba Luis Javier Santos. Entonces, si ellos no podían presentar casos, entonces ya los juzgados especializados ya no tenían. Entonces, era una forma como que tejieron muy fino para básicamente ahogar el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy, pues, necesitamos, sin lugar a dudas, de una CICI independiente, autónoma e imparcial, que esté aquí por lo menos de unos 6 a 8 años con independencia para poder presentar estos casos de gran corrupción. Muy bien, muy bien. Si no logré comprender mal, ambos lo ven como algo de necesidad por la actualidad, por lo que estamos viviendo en este país. Y si me lo permiten, quiero hacerle un poquito de abogado del diablo, ya como última pregunta, porque ya es hora de almuerzo, ya nos vamos a ir. Pero sí quiero preguntarles, si esta finalidad, que obviamente es la impartición de justicia, es eliminar esas redes de corrupción y nosotros cedemos algo de soberanía, ¿no? ¿Verdad? Que como dijo el abogado Barrios, una cosa es la Constitución y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, otras iniciativas, otros proyectos, otras leyes, que yo sé, por ejemplo, que ustedes estaban en contra o votaron a favor de la derogación de las sedes. Entonces, ese tipo de leyes que son una naturaleza totalmente diferente, pero en la teoría eran leyes para hacer crecer la economía de nuestro país, traer inversión extranjera y por ende nosotros cedemos soberanía porque pues no hemos sido capaces como país de crear las condiciones económicas, de traer desarrollo, de traer inversión. ¿No sería algo similar? Es cederlo con una finalidad para poder apalear la situación, en el caso de la CICI, la situación pues legal del país, de administración de justicia, en el caso de las sedes, algo de producción económica, de crecimiento económico. Sí, mire, hay indicadores que establecen que la inversión pública, privada, nacional y extranjera lo que pide es seguridad jurídica. Lo que pasa es que este término de seguridad jurídica depende de quién lo vea. Es decir, si el empresario pide seguridad jurídica, pero también los trabajadores piden seguridad jurídica. Es decir, aquí siempre se ha entendido que la seguridad jurídica es de los inversionistas donde ponen su capital. Pero cuando a un trabajador no se le dan sus derechos que están en el Código de Trabajo, hay inseguridad jurídica también. Entonces, yo creo que hay indicadores. Mire que Costa Rica, por ejemplo, para no poner un ejemplo fuera del contexto, no tiene, digamos, una administración de justicia de un organismo internacional. Han sido capaces los costarricenses de administrar su propia justicia. No han tenido la necesidad de crear zonas especiales de desarrollo como las sedes.
y tienen una seguridad jurídica, y es el país en donde hay la mayor cantidad, o el segundo país donde hay la mayor cantidad de inversión del extranjero y la apuesta de grandes compañías internacionales. Yo creo que el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, la seguridad son elementos que cualquier inversionista que tiene plata pone en un mercado de capitales, en un territorio en donde se le ofrece esa seguridad. Bueno, yo creo que hay una diferencia porque, por ejemplo, las sedes no son de carácter temporal. Las sedes básicamente tienen un carácter permanente. ¿No son 20 años la duración? No. ¿No? Entonces aquí en la Maxi o en la Sisi se estaría dando por un tiempo específico para casos de gran corrupción. Okay. En el caso pues de las sedes básicamente es ceder el territorio. Luego lo otro que yo creo que hay un carácter como que es antidemocrático. Por ejemplo, básicamente nosotros quienes gobiernan en una sede es el CAMP. Y el CAMP en realidad básicamente es una junta de directores de una empresa, ¿verdad? Entonces, aquí hay claramente muchos conflictos de intereses porque al final, si son los mismos dueños de las sedes quienes van a resolver los conflictos internos que se puedan dar con las personas que están dentro de la sede, es decir, frente al ciudadano, el Estado, que no tiene un fin de lucro, ¿verdad? Es el garante de los derechos individuales de cada persona, desde el empresario hasta la persona individual. Los problemas en las sedes es que básicamente el ciudadano, la persona de forma individual, se encuentra en una gran desventaja frente al CAMP, que es la autoridad o es la figura de gobierno, que es la misma empresa. Esas son algunas de las cosas que debían de resolverse. Yo creo que aquí el problema ha sido que la falta de capacidad de diálogo. Nosotros desde el PSH le planteábamos que para mí una de las mejores formas de llegar a un acuerdo, uno, es establecer un mecanismo, un régimen especial, así como hay que lo que es más se podía llamar sede, pero que todo aquello que fuera en contra de la Constitución y que ellos se pudieran acoger a un régimen especial que bajo las condiciones obviamente que se hayan negociado pactado con el actual gobierno. Y luego había que establecer que en el CAMP se podía o se debía tener representación del gobierno, pues obviamente era una ley que estaba funcionando y operando para poder caminar por la ruta pues jurídica que mejor pues se pudiera establecer. Muchas gracias. A ambos, realmente que esta plática se aprende un montón con ustedes. Realmente que necesitamos tenerlos, pero un espacio para cada uno, porque yo sé que tienen mucho que decir. Hay muchos proyectos de ley, se nos quedan por fuera muchos temas. Pero, como dije anteriormente, quiero respetarle su hora de almuerzo. Pero podemos venir a una segunda edición, ¿verdad? Sí, ojalá. Si ustedes se comprometen, lo dejamos ya pactado. Lo hemos pasado muy bien, muy bien. No, les agradezco mucho, un placerazo. Gracias. Y que pues sigan adelante, ¿verdad? Con todas esas leyes anticorrupción que mucho se necesita en este país y que sigan litigando a favor del pueblo hondureño. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.